siempre la política rondaba todo en mi casa. Los cumpleaños, los 11, los almuerzos de fin de semana, las vacaciones, siempre se estaba hablando de lo mismo que tenía que ver con, bueno, ahí era la democracia ya, en los 90, pero también esa democracia que más o menos yo creo que todos ellos estaban bien decepcionados, entonces había harta discusión en torno a eso, entonces el tema siempre estaba ahí. Y como también mi mamá y sus hermanos y mi abuela se habían ido exiliados a Rusia, a Moscú, eso siempre también era parte de la familia, las canciones, como esa cultura siempre estaba ahí. Entonces mi casa estaba llena de matrioshkas, como toda la vida jugando como a desarmarla, armarla. Entonces es como de una conciencia de siempre entender en el fondo que ellos habían vivido esa historia. También pasa que cuando la gente se muere, se empieza como a hablar de ellos y a levantar historias. Entonces yo creo que ahí, porque no tuve el tiempo de hablar con ella y preguntarle como, cuéntame de ti, ¿cachai? Como que yo creo que era muy chica, yo entonces no, después entré a estudiar, como que no tuve tiempo de hacer ese trabajo, pero lo que fue bueno fue que en mi familia se hicieron 2 libros de anécdotas familiares. Uno es de anécdotas de la familia y otro es de anécdotas de mi abuela. Entonces ahí todo el mundo escribió y es un libro bien bacán como de memoria. Como le digo, el tema de mi abuela en realidad es un tema súper complicado. Cuando yo era chico era un tema hablar acerca de hablarnos de lo que pasó con mi abuela, porque siempre estaba como la idea de que éramos muy chicos o de que no lo íbamos a entender o de que era malo que nosotros como que continuáramos con esta idea como de, no sé si como de resentimiento o de que no era necesario que conociéramos como esa parte. Entonces, es extraño. Solo mi tío y mi mamá hablan acerca de mi abuelo. Mis otras tías menores tocan súper poco el tema. Lo que yo sé de mi abuelo es lo poco que conversé con mi mamá, los libros que tiene mi mamá en la casa, que son principalmente libros de derecho, y son como comentarios de por ahí nomás, más que nada hablando acerca del cotidiano, unas fotos que tiene mi mamá, comentar que, no sé, don Julio era bueno, que en realidad se pasaba bien con él, que lo querían mucho, la típica talla de que no se bañaba nunca, no sé, cosas así, o de que era desordenado para abrocharse la camisa, que es justamente lo que me dice mi viejo. Mi viejo me dice que cuando encuentran el cuerpo, él lo reconoce por eso, porque tenía los botones mal abrochados. Y más allá de lo que pueda construir a través de los relatos y lo que me cuentan, mi vieja tiene una imagen de mi abuelo. Y la imagen que tiene mi mamá de mi abuelo es una persona noble, es una persona que se desvivía por los demás. Siento que mi vieja ha tratado como de hacerle honor a eso. Con respecto a mi abuelo, yo creo que nunca fue un secreto quién fue mi abuelo ni lo que pasó con él. Yo creo que todos, bueno, mis primos y mi hermano nacieron en dictadura, entonces era como inevitable que ellos estuvieran como más relacionados con lo que pasó. Eh, yo ya nací en época de democracia, pero a nosotros siempre nos contaron desde muy chicos, bueno, aparte mis hermanos y mis primos estaban vivos, o sea, eran muy chicos, pero ya estaban vivos cuando encontraron a mi abuelo. Entonces ellos también participaron como en esos procesos. Pero como iba diciendo, a ninguno de nosotros nunca se nos escondió quién fue mi abuelo, qué le pasó. Y siempre nos dijeron así como, o al menos a mí, que lo que le pasó, o sea, el que él fuera un detenido desaparecido fue porque él pensaba distinto a lo que quería, como, bueno, Pinochet, la dictadura, y por eso lo mataron, a fin de cuentas. Sí, igual siento, porque aparte yo desde muy pequeña participo en actividades como de la agrupación o, bueno, o actividades relacionadas como a los familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos. Yo me acuerdo
creo que en el 2006 o en el 2007 yo tenía como 8 años y yo ya acompañaba a mi mamá como a poner pancarta, a la marcha del 11 o a hacer otros tipos de actividades en La Moneda. No tengo un momento exacto en que me hayan dicho tus abuelos son desaparecidos o por esto tu padre vive en Chile, pero siento que siempre fue como parte de mi historia, siempre algún dato o algo tuve. No fue algo sorpresivo para decir como de un día para el otro me enteré de esto, no. Siempre algo sabía. Después también, no sé si conocen ustedes, acá se hace todos los 20 de mayo una marcha del silencio, que es para como honrar y seguir teniendo presente a las personas que fueron desaparecidas uruguayas. Entonces se marcha por lo que es una de las calles principales de Montevideo, en silencio, eh, donde se escucha recitar los nombres de los desaparecidos y uno va diciendo presente, como representando a estas personas como que siguen en realidad vivas entre nosotros. Y yo recuerdo de la marcha comenzó justo el año en que yo nací. Tiene prácticamente mi misma edad. Y mi madre siempre me llevó, desde que soy bebé. Entonces, como que fue algo que creció conmigo también. Entonces, siempre, al menos atrás de mi mente, había alguna razón por la que yo estaba yendo a esa marcha. Y cuando escuchaba los nombres de mis abuelos era chica, ¿no? Entonces era, ay, qué lindo, estoy escuchando sus nombres. Que después uno se da cuenta que no es por una razón muy linda que se diga, pero en la mente de una niña es como que siguen presentes igual, están escuchando sus nombres y viven ahí contigo. Entonces yo creo que fue un poco así, que en un momento no se hablaba mucho, pero ya yo con más conciencia, más grande, claro, empecé a preguntar más y querer saber más, y se dieron las circunstancias que mi mamá se metió a la agrupación de familiares de ejecutados políticos, AFEP. Desde ese entonces, bueno, empezamos a saber todos más, y mi mamá yo creo que en un afán de buscar justicia también, que se la merece. Y nos empapó de conocimiento que nosotros no teníamos. Entonces fue bastante bonito, interesante saber que no éramos los únicos, que había muchas más familias que estaban pasando por lo mismo, algunos que se habían llevado a sus hijos, su marido, sus hermanos, y es una agrupación bien bonita en cuanto a que hay mucho testimonio valioso de gente muy importante. Que como que siempre estuvo en mi conciencia, solo que antes no captaba bien. Yo creo que igual debe haber sido como alrededor de los 11 años que me di cuenta de como más centrada de lo que pasaba. O sea, siempre supe que íbamos porque mis tíos no estaban, se los habían llevado y nunca aparecieron. Decían que los mataron, nunca entregaron sus cuerpos. Sabía que iba por eso, pero tampoco de más pequeña no entendía el trasfondo de la situación. Y me acuerdo que al tener como 11 o 12 años, igual leí un libro que no me acuerdo el nombre técnico ahora, pero donde salen los nombres de las personas que se llevaron y decía como en qué partido político supuestamente participaban, de dónde eran. Creo que el informe Red puede ser. Es que como siempre he estado involucrada, siento que no podría desentenderme. Si bien yo no conocí a los tíos, no compartí con ellos ni nada, pero mi mamá me habla tanto de ellos que en una parte de mí sí siente que los conoce. Y siento que no, jamás podría alejarme de hacerme la loca, que no, no pasó o algo así. Son mi familia, para mí son mi familia. Conocía elementos como las piedritas de Dawson y cosas así, pero yo no sabía los detalles. Sin embargo, podía imaginarlo porque
en Argentina, como me crié allá, em, el nivel de información cuando llega la democracia con Alfonsín y todo, fue increíble. Entonces, hasta en el colegio, no, ponte tú, nos llegaron a presentar el libro La Noche de los Lápices, que está basado en hechos históricos donde se llevaron a estudiantes de La Plata y que fue un hecho que se recuerda todavía en Argentina. Y era muy abierto a la información en Argentina, no era como ha sido acá, que hasta hace, no sé, unos 3 o 4 años era como cuestionado que en los colegios se hablara del tema. En cambio allá no. O sea, entonces sabían las cosas que pasaban, pero con las torturas y todo, solo que yo no sabía en detalle lo que le habían hecho a mi abuelo. Lo supe ya adulta, cuando tenía unos 35 años más o menos. Ahí él me lo contó. Empecé a trabajar en un proyecto piloto de una agrupación que se llama Dawson 2000, que era un proyecto de video memoria donde teníamos que entrevistar a expresos y expresas políticas de Magallanes, y uno de los entrevistados era mi abuelo. Trabajamos en una metodología con un compañero, un amigo audiovisualista, y inventamos una metodología de entrevista y bueno, esa era la chance para conocer la historia de mi abuelo. Y la conocí en presencia de mi amigo. Ahí la conocí por primera vez, grabándolo. A ver, haciendo memoria, yo empecé como a interesarme en la historia familiar en mi adolescencia, en realidad. Yo tenía unos 16, 17 años, muy rebelde, peleaba mucho con mi mamá y me dieron un trabajo de escribir un libro en el colegio. Y en mi casa era mi abuelita como la matriarca. Siempre he sentido mucha admiración por mi abuela. Y yo escribí un libro sobre su historia, sobre su vida. Entonces, para poder escribir el libro, estuve hartos fines de semana sentándome al lado de ella. Ella teje con máquinas o a palillo, todo. Entonces yo me sentaba con ella mientras tejía y le empezaba a preguntar cosas. Pero me contaba siempre cosas como muy superficiales o trataba de contarme las partes bonitas, pero de su historia personal, desde que ella era niña, hasta llegar a la etapa en que se casó, tuvo hijos y hasta ahí llegamos. O sea, cuando ya le toqué el tema de mi abuelo, como que ahí se cerró mucho y no quiso seguir contándome, así que hasta ahí llegó mi libro. Después de eso, un tiempo que seguía con mi curiosidad, yo busqué harto en internet. Cuando ya tuve la posibilidad de tener computador, internet y todo eso, empecé a ver archivos, por ejemplo, de los informes rating, y encontré varios historias, relatos de mi abuelo que eran como, no sé, en realidad ahora no tengo claro de dónde los vi, pero sí me acuerdo en una parte donde aparecían los primeros acercamientos de trabajadores sociales a la familia, en el 92, 93, poquito después que yo naciera, y hablaban como de una familia con importantes secuelas socioemocionales y económicas, o sea que estaban como en una alta precariedad, y eso para mí fue como un shock, que mi mamá, que yo peleaba tanto con mi mamá, y que hoy me dio pena, que mi mamá, que era tan mala para mí en ese momento, había pasado por tanto, había sufrido tanto, entonces ahí hubo como un cambio súper radical en la relación con mi mamá también. Yo en mi vida aparte he hecho este trabajo como de, de ir hacia ese lugar, ¿no? No muchas veces, ¿no? También justo con otro trabajo de entrevista de una vecina que tenía yo acá en México y que ella para la escuela hizo de investigación un trabajo sobre Chile y en un momento se le ocurrió que podía entrevistarme y para los dos fue una sorpresa muy grande porque, porque ella me iba a entrevistar por chileno, ¿no? sin,
sin conocer mucho de mi historia o de la historia de la familia más bien, ¿no? Y ella se puso a investigar y entonces ella sabía luego muchas más cosas que yo de mí mismo, como algunas fechas, ella sí las tenía muy claras, de momentos en que, por ejemplo, yo no sé la fecha exacta que viajé yo para acá, que viajó mi abuelo, pero ella sí sabía, porque ella fue a los libros y a los registros, ¿no? Pero sí, yo este viaje lo he hecho pocas veces de ir a reconstruir y hablar de esto, ¿no? Pero creo que eso fue algo que me pasó en esa ocasión, ¿no? Que me enfrenté en ese momento y que fue interesante para mí también. Yo creo que también sanador, ¿no? Por eso también en algún momento pensé y accedí a tomar contacto contigo, ¿no? Y a que viéramos de qué se trata este asunto, ¿no? Mucho eso yo creo, como enfrentarse a, a esa situación de, de, este, de enfrentarte a tu misma historia leída desde otro lugar o partes que uno desconoce, ¿no? Y que son pues muy intensas, ¿no? Muy, muy significativas en la vida, ¿no? Porque son momentos determinantes de mi vida, ¿no? Por eso, digamos, yo soy hoy por todo eso que pasó también, ¿no? En otro tiempo, ¿no? Otras circunstancias. Bueno, fui creciendo y cuando uno es pequeño no se da cuenta de las cosas, no tiene como tanto razonamiento como para preguntar también qué es esa foto, porque generalmente empecé viendo una pequeña imagen, la típica de un detenido desaparecido, para decirlo más claro. Y bueno, ya después teniendo más conciencia, más creciendo, tengo un hermano que es un año menor que yo, que es como un amigo y siempre conversamos y nos fuimos preguntando qué era lo que pasaba, por qué mi mamá iba a tantas reuniones, por qué mi abuela también. Y al principio no nos querían contar como para que no nos afectara o para que no nos sintiéramos el mismo dolor que sentían ellas también, mi mamá y mi abuela. Y después de eso, ya creciendo, yo creo que 10 de ahí para arriba, 10, 12, ahí ya pudimos tener una conversación con mi mamá, pero nunca era tan claro el tema. Como que de a poco ya, a medida que yo iba creciendo, ya podía como tener más claro lo que pasó. Y así se pudo tener más conversación con la familia, con mi abuela, y a través de talleres que hicieron, por ejemplo, partieron haciendo un taller de mosaico, recuerdo yo, para hacer un mosaico familiar y plasmarlo en el Memorial de Paine. Entonces juntaban a toda la familia para hacer ese taller y así fuimos conociéndonos con los mismos nietos de detenidos desaparecidos, primos, familia, hermanos, papá, hijos. Entonces se fue formando una relación, un grupo humano que ya nos conocíamos, ya sabíamos quién era quién, ya, a quién le había pasado lo mismo que a nosotros. Esta situación de exilio, en mi caso al menos, no termina con mis abuelos. Mis abuelos vuelven a Chile, mi mamá vuelve a Chile, mi papá siempre estuvo en Chile, pero aún así, nuevamente la generación siguiente como que le tocaba, así como que ya, ok, ahora se van exiliados los chicos, ahora mi mamá y mi papá salen del país y yo nazco afuera. Entonces,
como que a lo largo finalmente de toda la dictadura, desde el 74 en adelante, la familia estuvo separada. Estuvo separada por tierra, no solo, pero muy junta a la vez, porque nunca se pelearon, nunca fue como esta sensación como de separación física, hacía que finalmente mis abuelos son los que se quedan acá y siguen moviéndose y siguen trabajando, pero ya la nueva generación un poco toma la posta. Que eso es lo insólito, o sea, fue tan larga la dictadura que finalmente más de una generación tiene que hacerse cargo de terminarla, como que no. Es que mi relación con la familia de mi mamá es muy cercana, ¿cachai? Imagínate que cuando se murió mi abuelo, mi abuelita se vino a vivir desde Illapel a Santiago y vivió conmigo, ¿cachai? Vivimos las dos solas por unos meses. Somos súper cercanas. Entonces, como a través de ella, en el fondo, al menos el material en fotos, en historia, etcétera, siempre lo he tenido. Soy súper regalona de ella. Fui a verla y le comenté de esto y aproveché de preguntarle algunas cosas, como que tenía así de dudas o lo que fuera, y uno siempre va sacando nuevas, digamos, va reconstruyendo el puzzle. O va ahí. Fue lindo. Por eso digo que también este trabajo ha hecho que, de alguna manera, por ejemplo, me senté a hablarlo con mi mamá de una manera en que nunca antes me había sentado a hablarlo, ¿cachai? Como un par de oportunidades. Ponte, en mi pieza tengo un pedacito de madera chiquito que pintó mi abuelito. Mi abuelito era muy habilidoso con las artes manuales. Él antes trabajaba como haciendo los letreros, digamos, o las propagandas de las películas, qué sé yo, ¿cachai? Como haciendo letra, caligrafía. Entonces ahí uno se pregunta, imagínate, como que hay humanidad en medio de la muerte, ¿cachai? Hay cosas como vivas, se puede crear en medio de la muerte, ¿cachai? Y bueno, como que esos recuerdos, ¿no es cierto? Pensando en mi abuelo sobre todo, mi abuela era una persona que nos convocaba en su casa durante el verano y ahí nos encontrábamos. Y bueno, tengo como estos recuerdos, ¿no? Como de los veranos en la casa de mi abuela, en esta casa que vivieron desde que ellos volvieron de Antofagasta después de que asesinaron a mi abuelo. Y en una casa como que yo me acuerdo como cuando chica, ¿no? Como que en el colegio te hacen describir la casa de tus abuelos o tus veranos, ¿no? Como esta sensación como de que era una casa que era una especie de museo, ¿no? Como que se había quedado congelada en el tiempo y había muchas cosas que no se podían tocar, que no se podían mover y que tenían en el fondo esa carga como por mi abuelo, porque eran cosas que se habían armado como bibliotecas y adornos y espacios que habían quedado como con la imagen de mi abuelo. Entonces era como esta sensación, ¿no? Como de que era un espacio muy cargado de historia, muy emocionalmente cargado. Primero como pensándolo, claro, como esta idea de niño que no puede tocar nada y como que se esconde, ¿no? Y después ya como entendiéndolo más conscientemente, que tenía en el fondo ese objetivo, ¿no? Como que mi abuela desde ahí iba transmitiéndonos también, ¿no? Como esta idea de cómo era mi abuelo, qué es lo que leía, sus fotos, qué cosas le gustaban, ¿no? Como que esa es la imagen que nosotros fuimos tomando, ¿no? Como nietos, digamos. Lo que yo recuerdo de chica era, no recuerdo nunca que mi mamá me haya sentado y me haya dicho esto fue lo que pasó. Sí, no, quizá iba dando detalles más como acorde a la edad. Por ejemplo, no, tu tata, no sé, fue a la guerra, por decirlo así, y murió, fue porque otras personas pensaban diferente a él. Y bueno, y así se fue al cielo y cosas así. Después de a poco nosotros le íbamos preguntando, pero mamá, ¿y quién eran estas personas? ¿Y qué pasó aquí y allá? Y mi mamá, acorde a lo que nosotros íbamos preguntando, ella nos iba dando respuestas acorde a la edad. Pero nunca fue como... Nunca tengo el recuerdo de que algo que me haya respondido haya sido como choqueante para mí. Un poco quizás siempre, más que supe, estaba consciente de que algo malo le había pasado a mi tata
pero mi mamá tampoco nunca nos transmitió un poco como su sentimiento. Nunca nos transmitió la información como con rabia o enojo, pena. Nada, de hecho siempre eran como conversaciones dulces, por decirlo así. Yo siempre quedaba con el sentimiento de... No, nunca sentí pena de pequeña o algo, siempre quedaba como tranquila de saber que igual mi tata no estaba físicamente aquí, pero estaba él, de alguna u otra forma. Estaba en la memoria familiar y yo lo sentía de pequeña como, no sé, cosas de chica que uno va caminando, que bueno, aún la siento, y sé que está mi tata cerca, como que a veces yo le hablo, cosas así, no sé, rollos, pero siempre ha estado mi tata. ¿No? Y nunca, si quizás yo desarrollé sentimientos de repente de pena, frustración o algo, han sido muy personales. De verdad mi mamá jamás, ni mi abuela, ni nadie de mi familia ha tratado de transmitirnos como su punto de vista de lo que pasó. Es la suma de todo, en realidad es la suma. Obviamente el hecho de que no sé, cuando muere la gente, quizá uno, o sea, quizás se pueda ensalzar más la figura, porque también podemos decir que ambos yo no los conocí, en realidad no los conocí casi nada en persona, entonces claro, son pura reconstrucción a partir de tanto historia, o sea, contadas verbalmente como otras leídas. Eso hace que quizás queden un poco más en alto de que uno, de una persona viva, que a veces uno les puede ver los errores, que en este otro caso como que uno no ve tanto los errores. Y por otro lado también, obviamente las vivencias de mi mamá, de mi papá, de mi abuela materna, porque como decía, o sea, no tan solo me han contado las cosas, obviamente anecdóticas, bonitas, o sea, entretenidas, digamos, también las cosas malas, obviamente para mi abuela fue horrible pasar, para ella no es nada grato haber estado en la Unión Soviética. Entonces también obviamente a uno lo va formando en el sentido más crítico, obviamente también entender, de ser como empático, de entender cómo cada uno viviendo las mismas, a veces las mismas experiencias o la misma situación, el mismo escenario, pero sus experiencias son tan individuales y diferentes, porque como digo, para mi abuela es como, no, a ver, o sea, si fuera por ella, ojalá nunca hubiera pasado por la Unión Soviética. Para mi mamá, ella encontró en el internado, a pesar de todo, encontró una familia, hermanos, con los que hasta el día de hoy se ve, eh, y así distinta arista. Y aparte, obviamente la conciencia de tener un tío abuelo que haya estado que también me lo conversó y me lo contó, haber estado en el estadio Víctor Jara, haber estado en el estadio Nacional, lo terrible, o sea, ¿no? Que son vivencias que yo creo que son como inimaginables, o sea, demasiada pena, amargura, sufrimiento, miedo. O sea, yo siento también igual una responsabilidad ante como mis antepasados. Eh, También yo creo que por otro lado, lo que sí es que por otro lado, siento que hay mucha gente también que es como de mi generación, que también ha sido muy, lamentablemente, a ver cómo decirlo para que, o sea, como que no suene así como quizás feo, pero así como lamentablemente ha tenido que lidiar con los traumas de los papás. Entonces, los relatos yo los he tenido que ir reconstruyendo a partir de estos acercamientos con mi madre, a través de los esporádicos acercamientos con mi tía Ruth y en mucha menor medida con mi tío Pedro. Mi hermano nació en el 75, yo nací en el 86, entonces él también, digamos que ha sido una fuente para mí, porque él le tocó vivir otras cosas, digamos, con una edad mayor a la mía, entonces él también ha sido fuente de testimonios. Entonces hay cosas, por ejemplo, de la vida de mi madre o de mi tía o de mi tío que yo he sabido por mi hermano. Y, por supuesto, mi padre, ¿no? Mi padre también ha sido otra fuente de esas vidas, incluso de la vida de mi abuelo Pedro, ¿no? Por ejemplo, yo creo que he tenido más testimonios de mi padre
sobre mi abuelo Pedro que de mi propia madre, por ejemplo. Entonces, esa ha sido un poco la manera en la que yo he ido armando estos relatos. Y hay otra fuente, digamos, que es la comunidad del exilio, la comunidad que se aglutina en torno a una asociación que se llama Asociación Salvador Allende Gossens, que es una asociación que hasta el día de hoy tiene cierto nivel de movilización, cada vez menos, pero yo me acerqué mucho a esa asociación desde el año 2010, más o menos, año 2008. El año 2008 yo tuve una entrada fuerte, digamos, a la asociación. En esos entonces la asociación era bastante más vigorosa. Y entonces a partir del 2008 y hasta la fecha yo he mantenido relación con ciertos miembros, ¿no? Cada vez es una asociación más chica y lo de vigoroso me refiero, y lo digo con mucho respeto, es porque muchas personas están falleciendo por el curso natural de la vida, ¿no? Claro. Entonces la asociación se ha quedado sin muchos miembros, que en paz descansen. Entonces, a partir de mi vínculo con esa asociación, también yo he tratado de ir construyendo este relato familiar, ¿no? Aunque no ha sido mi objetivo, es algo ineludible, ¿no? Siempre está la figura de mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Cuando yo me acerco a la asociación, hay una sensación de familiaridad, ¿no? Para mí son mis tíos y mis tías, como se decía antes en Chile, que creo que ahora ya no se dice tanto, ¿no? Que diga, oye, tía, tío. Para mí los de la asociación en algún momento, yo los sentía con esa familiaridad. Entonces, ahí con ellos también fui recibiendo testimonios, aunque en segundo plano, porque te digo, mis objetivos de estar en la asociación eran otros y no reconstruir mi relato familiar. Digamos que eso se fue dando porque digo, es inevitable, ¿no? En esta comunidad es inevitable, sobre todo por el peso simbólico que tiene para una asociación de esa naturaleza una persona como fue mi abuelo, ¿no? O sea, que son las consecuencias del desarraigo violento, ¿no? La pérdida de muchas cosas que constituyen a las personas como sujeto, el pertenecer a una nación, por ejemplo, y que no solo la parte imaginada de lo que es una nación, sino la parte concreta, que de la noche a la mañana tengas que pasar a la clandestinidad, perder tu casa, perder tu trabajo, perder tus amistades. Yo creo que algo que le duele, y a eso voy, al dolor. Creo que por lo que cuesta hablar es porque hay un dolor que queda sepultado por la vida, digamos, por el devenir biográfico de cada quien, pero ese dolor nunca se va. Ese dolor está ahí, y entonces yo creo que hablar de estas cuestiones es tocar ese dolor y volver a sentirlo, ¿no? Amanece más temprano en la montaña, la ilusión tiene olor a ciudad libre y bosque en explosión. Se repiten los ecos de batalla guerrillera, hermano, una canción como herramienta